Dios los bendiga a todos una vez más. Yo soy Manuel Boglio y esto es Mi Respuesta. En esta serie yo doy mi respuesta a diversos temas o eventos de índole cristianos que ocurren en Puerto Rico principalmente, pero también en el mundo entero. Y el tema que voy a estar tocando aquí hoy es el tema de los transgéneros o transexuales, más bien el uso de los baños públicos, específicamente los baños de la escuela. Como todos muy bien saben, el presidente Barack Obama recientemente hizo una afirmación exigiéndole a las escuelas públicas a que permitan que las personas, los niños, los estudiantes utilicen el baño según el género con que se identifiquen. Y el primer punto entonces que yo quiero tocar aquí hoy es precisamente la validez o las consecuencias o el precedente que establece esta decisión del presidente, porque no es la primera vez que lo vimos el año pasado también con la decisión de la Corte Suprema con relación a lo que es el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y lo que yo quiero decir es que en aquel entonces 5 oficiales no electos, no elegidos por el pueblo, por lo tanto no son representantes como tal del pueblo, decidieron legalizar lo que es el matrimonio entre parejas del mismo sexo, contrario a la opinión pública, contrario a, según las estadísticas en aquel entonces, la opinión de los diversos estados, la mayoría de los estados de Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, a pesar de que no somos estados. La mayoría de las personas aún hoy, especialmente eso es estadísticamente hablando y en mi experiencia personal, la mayoría de las personas no están en favor de esa decisión de la Corte Suprema. Sin embargo, al fin y al cabo, esas personas tomaron una decisión y el resto del mundo, o por lo menos Estados Unidos y Puerto Rico, tiene que obedecerlo. Y yo dije en aquel entonces que eso establece un precedente bien peligroso, porque ¿qué va a pasar cuando el pueblo realmente no esté de acuerdo con una decisión, pero lo tenga que obedecer porque 5 personas que ni tan siquiera nosotros elegimos para que tomaran esas decisiones, toman estas decisiones y las ponen al resto del mundo? Y esto es exactamente lo que estamos viendo con la decisión del presidente también, porque el presidente está tomando una decisión contraria a la opinión pública. La mayoría de los estados y las personas en Estados Unidos y en Puerto Rico no están en favor de esta medida, de que se permita que las personas, los niños especialmente, utilicen los baños según el género con que se identifiquen. Pero a pesar de que el pueblo no está en favor de esto, el presidente ha dicho y ha declarado que se tiene que obedecer esto. No es una ley, porque el presidente no tiene el poder para crear leyes, mucho menos de esta forma arbitraria, pero es un mandato y se tiene que obedecer bajo la amenaza de que si no se obedece, entonces a las escuelas se le pueden quitar los fondos federales y en esencia las escuelas dejarían de existir. Y encima de eso también las amenazas con posibles demandas gubernamentales. O sea que no es una ley, pero se está imponiendo bajo la amenaza de lo que acabo de describir. Y esto para mí es un precedente bien peligroso, bien peligroso. Y yo no soy historiador, yo no soy abogado ni experto en lo que es el sistema de gobierno ni las leyes, así que no estoy 100% seguro si este tipo de acción se ha tomado en el pasado. Lo más probable es sí se ha tomado, pero aún así yo insisto que establece un precedente bien peligroso para el futuro, porque ¿qué va a pasar cuando el pueblo insista que no, pero el presidente diga que sí? O que 5 oficiales no electos en la Corte Suprema digan que sí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Simplemente obedecer? Yo veo este asunto como que están acercándose, están ahí en el límite, en esa línea que divide lo que es la democracia y la dictadura. En esta ocasión yo estoy viendo que se ve o parece ser más una dictadura, una imposición de un ser humano por encima de la voz del pueblo. Y eso es lo que nosotros estamos permitiendo al permitir que el presidente haga y tome este tipo de decisión. Independientemente de nuestra opinión acerca del tema, el punto es que estamos permitiendo que personas que no elegimos, porque para Puerto Rico ni tan siquiera nosotros elegimos y votamos por el presidente, personas que nosotros no elegimos, que no nos representan a nosotros como pueblo, tomen decisiones y la impongan al pueblo por encima de la voz del pueblo. Eso para mí es bien peligroso para el futuro. Habiendo dicho eso, el tema central aquí no es la decisión del presidente o de la Corte Suprema. Aquí el asunto es simplemente si se debería o no debería de permitir que las personas y los estudiantes, el ser humano en general, utilicen los baños públicos según el género con que se identifiquen. El primer punto que yo quiero establecer en cuanto a este tema yo quisiera definir los términos, porque yo he visto que gran parte del problema que estamos teniendo aquí es que existe una confusión en el lenguaje y en el mensaje que se está promoviendo. Y la razón por la cual existe esta confusión es porque los términos no son claros.
Todo este asunto proviene de lo que es la agenda de la comunidad gay o homosexual, mejor conocida como la comunidad LGBT. Así que me gustaría comenzar entonces definiendo qué significa eso, porque muchas personas lo dicen y ni tan siquiera entienden lo que significan esas letras. Simplemente escuchamos LGBT y pensamos homosexualismo, pero esto va mucho más allá de eso. Así que quisiera empezar por esto, definiendo qué significan esas letras. Comenzando por la L, significa lesbiana, gay, bisexual, transgénero y transexuales. Eso es lo que significa LGBT. Lesbiana es una mujer que tiene atracción sexual hacia otra mujer. Gay hoy día se utiliza en referencia al homosexualismo en el sexo masculino, es decir, un hombre que tiene atracción sexual hacia otro hombre. Bisexual son personas que tienen atracción sexual hacia ambos sexos. Y transgénero y transexuales. Y yo quiero enfatizar ese asunto ya mismo, porque es bien importante y bien interesante notar que existen dos T's en este acrónimo. Dos T, transgénero y transexuales. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre esas dos palabras, entre esos dos conceptos. Transgénero y transexual son dos cosas distintas. Un transgénero es una persona que siente que su género, ¿verdad? Que hoy día el género lo estamos asociando con lo que es el sexo masculino o femenino, pero más bien es la identidad de la persona. Así que el transgénero es una persona que siente que tiene una identidad, acá en su mente principalmente, que difiere al cuerpo biológico que tienen. Es decir, por ejemplo, que es el caso más común, una persona que nace con el sexo masculino, su cuerpo es masculino, pero su identidad de género es uno femenino. Siente que a pesar de que tiene el cuerpo masculino, siente que es una mujer, que es femenina. Así que eso es lo que significa un transgénero. Un transgénero es simplemente una persona, y digo simplemente, ¿verdad? No para menospreciar o disminuir la importancia de esto, pero es una persona que siente que su género real es distinto al género o más bien el cuerpo con el cual nació. Pero un transexual es una persona que ha transicionado de género. Es decir, una persona que físicamente nació con un sexo y con el tiempo entonces transicionó a otro sexo, ya sea a través de medicamentos, de ciertos tratamientos, incluso cirugía en muchos de los casos. Un ejemplo de un transexual famoso es Caitlyn Jenner. Todo el mundo sabe quién es Caitlyn Jenner. Sabemos que ella era un hombre, Bruce Jenner, que transicionó hacia una mujer. Eso es un transexual. Ella se hizo unas operaciones en el rostro, se hizo unas operaciones en los senos. Por muchos años yo entiendo que también tomó tratamientos de hormona. Pero el punto es que eso es un transexual. Así que un transgénero es una persona cuya identidad de género es distinta al sexo con el cual nació. Pero un transexual es una persona que ha transicionado de un sexo a otro. Y la razón por la cual esto es tan importante, porque como dije anteriormente, existe una confusión en el lenguaje que resulta en una confusión en el mensaje que se está promoviendo. Y la razón por la cual existe esta confusión es porque las personas no tienen claro el significado de estas palabras. Y le quiero dar un ejemplo sobre esto. El día que el presidente hizo la misiva o la orden ejecutiva esta sobre el uso de los baños en las escuelas públicas, el periódico El Nuevo Día hizo este reportaje. Fíjense en el título. El título dice lo siguiente: estudiantes transexuales en Puerto Rico usarán el baño que prefieran. Fíjate que el título está hablando específicamente sobre los transexuales en Puerto Rico. Y esto es problemático porque la orden ejecutiva del presidente no tiene que ver más bien con los transexuales, más bien tiene que ver con lo que es el transgénero, personas transgéneras, aunque por lo general se incluye a ambas, transgéneras y transexuales. Pero en Puerto Rico, claramente aquí hay una confusión en el lenguaje. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que un transexual es una persona que ha transicionado de un sexo a otro. Y esta orden ejecutiva, no sé si así se le llama, ¿verdad? Pero esta misiva, esta orden del presidente sobre las escuelas públicas aplican a todas las escuelas públicas, independientemente de la edad de los estudiantes. Significa entonces que esto de transexuales se lo están aplicando incluso a niños y niñas, a jóvenes y adolescentes, no solamente a adultos. Y esto es un error porque hasta a mi entender no existen transexuales niños, no existen transexuales adolescentes. Y voy a hablar un poquito más sobre eso ahora porque sí, en ciertos casos los padres hoy día se está volviendo algo más común que los padres cuando tienen a un hijo o una hija que tiene este problema de identidad de género, sí están optando por comenzar el tratamiento hormonal que lo ayuda entonces en la transición. Pero por ahora me quiero enfocar en la gran mayoría. En realidad no existen niños ni jóvenes o adolescentes transexuales. ¿Por qué? Porque un niño ni un joven tiene la capacidad ni el permiso legal
para transicionar de esta forma, para comenzar estos tratamientos extremos y para incluso quizás hacerse cirugía para transicionar de un sexo a otro. Eso no existe. Sí existen niños transgéneros. Sí existen niños y niñas que padecen de esta que son transgénero, que tienen esta identidad, problemas con identidad de género, e incluso muchos visten entonces del género con que se identifican, muchos actúan y se maquillan de cierta forma, y una increíble minoría, como acabo de decir, sí comienza entonces tratamientos hormonales, pero transexuales, niños, jóvenes y adolescentes, eso no existe. Pero la confusión del mensaje va más allá de eso. El título dice, estudiantes transexuales en Puerto Rico usarán el baño que prefieran, pero el subtítulo, ¿sabes? Cuando leen un reportaje, tienen el título por encima en negro, bien oscuro, y entonces tienen un subtítulo que básicamente describe de qué se trata el artículo. Y el subtítulo dice lo siguiente: el gobierno federal pedirá a las escuelas públicas de Estados Unidos que garanticen, entre comillas, dice así, garanticen que ningún alumno sea discriminado, también entre comillas, en base a su orientación sexual. Esto es un problema. Porque ya de por sí en el título es confuso el mensaje, porque está afirmando algo que no es cierto. Está afirmando que sí existen niños y niñas transexuales cuando eso no es el caso, como acabo de describir. Pero más allá de eso, el subtítulo, describiendo de qué se trata el artículo, dice que garantice que ningún alumno sea discriminado en base de su orientación sexual. Pero es que este concepto de transgénero y transexuales no tiene absolutamente nada que ver con la orientación sexual de una persona. Ser transgénero o transexual no tiene nada que ver con la orientación sexual de la persona. Y el ejemplo más claro de esto, y quizás voy a utilizar a esta persona en varias ocasiones durante el video, porque es el ejemplo más famoso que nosotros conocemos, especialmente aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos. En el caso de Caitlyn Jenner. Caitlyn Jenner era un hombre, Bruce Jenner, que no era homosexual. Él era heterosexual. Él tenía una esposa, tenía hijas, ¿verdad? Y aún habiendo hecho su transición, él sigue teniendo una atracción sexual hacia las mujeres. No tiene una atracción sexual hacia los hombres. Así que esto no es un homosexual que quiso hacerse mujer para poder entonces tener relaciones con hombres. No, es simplemente un ser humano, un hombre, o biológicamente hablando, un hombre que transicionó, tenía un problema de identidad de género y transicionó hacia el sexo opuesto, que es una mujer. Pero siendo Caitlyn Jenner, aún así tiene atracción sexual hacia las mujeres, no hacia los hombres. Así que eso es un ejemplo bien claro, bien evidente de que la orientación sexual no tiene nada que ver con el ser transgénero o transexual. Así que aquí estamos viendo una confusión de lenguaje increíble. El mensaje que se está proyectando no es claro. Y la razón por la cual no es claro es porque al parecer nadie entiende realmente lo que significan estos conceptos, estas palabras. De hecho, más adelante voy a hablar un poquito sobre este tema de transgénero, qué significa ser transgénero como tal, o más bien qué significa ser una mujer. Y yo espero poder demostrar que la confusión está incluso dentro de la comunidad transgénero y transexual. Pero el punto que yo quiero establecer ahora, en este momento, es que existe esa confusión, existe una confusión en el lenguaje, en el mensaje, no hay un claro entendimiento sobre estos conceptos de transgénero, transexual y orientación sexual. No existe un conocimiento claro, no existe una orientación, una educación sobre este tema. Sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de esta confusión y esta falta de entendimiento que claramente aplica a todo el mundo, se siguen tomando decisiones a la ligera. El gobierno sigue tomando decisiones. Las escuelas, Puerto Rico, los líderes de nuestro país siguen insistiendo en tomar decisiones legales, permanentes, acerca de un tema que claramente no entienden. Eso para mí demuestra una falta increíble de sabiduría. Claramente no estamos actuando en base de un conocimiento claro y conciso, evidenciado, estudiado. Estamos tomando decisiones a la ligera en base de las emociones, en base del fervor de la opinión pública. Y eso es un grave error, especialmente para algo que puede afectar de manera tan grande al futuro de nuestro país, que son los niños. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí y hablar un poquito, antes de proseguir al próximo punto del video, y hablar un poquito sobre los casos, bien pocos que son, ¿verdad? Pero sí son casos reales, en donde los padres en efecto permiten que los niños comiencen a temprana edad tratamientos hormonales o otro tipo de tratamiento para ayudar en su transición hacia otro sexo o género. Y el primer problema que yo tengo con este asunto, con permitir que los niños decidan a temprana edad su género y que en base de esa decisión
se tomen estas decisiones de permitir que comiencen tratamientos hormonales que en muchos casos, yo diría en la mayoría de los casos, el efecto de esos tratamientos es permanente. El primer problema que yo tengo con esto es sencillo. Según los pocos estudios que existen sobre esto, y voy a citar todos los estudios, todas las informaciones y las estadísticas que cito en este video, los voy a poner en la descripción de este video para que lo puedan ver y confirmar con sus propios ojos. Pero según las estadísticas, la mayoría, no solamente la mayoría, la gran mayoría de los niños que padecen de este problema de identidad de género, que se llama, vamos a decirlo como es para que puedan entender lo que estamos hablando. Esto se le conoce como disforia de género. Eso más bien, eso es como se le llama la condición que lleva entonces a problemas de identidad de género, a ser transgénero y transexuales. Y esta disforia de género básicamente es cuando el niño, el ser humano, la persona, tiene una incomodidad, una molestia, es algo desagradable que produce ansiedad, tristeza, depresión, incomodidad con su propio cuerpo, porque siente que está atrapado en un cuerpo que no es suyo. Y yo que padezco de ansiedad, yo sé lo que significa padecer de ansiedad, yo sé lo difícil que es lidiar con esto y por eso tengo un cierto nivel de empatía por estas personas que sufren de esto a diario, porque imagínense, tenemos que ponernos en su lugar, imagínense cómo se debería de sentir que estar en un cuerpo que no es tuyo y que te provoque entonces esta incomodidad, esta ansiedad, esta depresión, este malestar, este disgusto, tiene que ser algo horrible, así que nosotros un paréntesis dentro del paréntesis, como cristianos y como seres humanos en general, tenemos que aprender a ser un poquito más empáticos con este grupo de personas, porque independientemente de nuestra opinión hacia este grupo de transgéneros y transexuales, sí son reales, sí existen, son seres humanos que sufren y padecen, y tenemos que ser un poquito más comprensivos en ese aspecto. Pero el punto que estoy tratando de establecer aquí es que según las pocas estadísticas que sí existen, la gran mayoría de los niños o de jóvenes que padecen de esta disforia de género, eventualmente la superan. Eventualmente se le quita esta disforia, se le quita este pensamiento de que están en el cuerpo equivocado. Y según la estadística que yo leí, estamos hablando de sobre un 80%. Estamos hablando de que solamente un 23%, si no me equivoco, voy a poner el link debajo del video para poder confirmarlo, solamente un 23% de los niños que padecen de esta disforia de género, en efecto, cuando son jóvenes y adolescentes y adultos, persisten en esa disforia y terminan entonces siendo transgénero o transexuales o en ciertos casos homosexuales. Pero en sobre 80%, estamos hablando del 87% de los casos, la persona lo supera. Es algo que en efecto demuestra ser una etapa. Y yo estaba leyendo un artículo en estos días, una mujer que sufrió de esto cuando ella era niña y empezó a describir toda su vida, cómo ella era, cómo se sentía, cómo pensaba y cómo vestía, cómo actuaba, cómo hablaba, etc. Y ella dice en el artículo que ella le da gracias a Dios que ella nació en un tiempo en donde no era permitido que los niños transicionaran, que los niños comenzaran estos tratamientos de hormonas. Eso es algo que se está haciendo relativamente hace poco. Yo, si no me equivoco, en 2007 o 2009 es cuando se comenzó a hacer este tipo de tratamiento. Y ella le da gracias a Dios que ella fue niña antes de eso. ¿Por qué? Porque ella sentía problema de identidad de género. Ella tenía esta disforia de género y ella no le agradaba ser mujer. No le agradaba vestir como mujer, ni actuar como mujer, ni nada parecido. Al contrario, ella sentía que era un hombre. Y sin embargo, ella describe que llegó un momento en que de repente eso se le quitó. De ella, por su propia cuenta, le comenzó a agradar vestir como mujer y ser mujer. Y eso pasó luego de la etapa de pubertad. Y ella dice, hoy día yo soy una mujer heterosexual, casada, con hijos. ¿Y qué hubiera pasado si yo hubiera comenzado el proceso de hormona y de transición cuando sufrí eso, cuando era niña? ¿Qué hubiera pasado si eso se me quitaba después de adulta? En efecto soy heterosexual, en efecto soy una mujer, pero ya es tarde porque ya comencé el proceso de transición en la niñez. Eso para mí es un problema y es un problema serio. Permitir que un niño comience la etapa o la transición a una temprana edad es ignorar estas estadísticas que demuestran que en la gran mayoría de los casos esto resulta ser una etapa. Y a muchos no les gusta escuchar esto que estoy diciendo, pero no se puede obviar los números, las estadísticas, no se puede obviar ni tan siquiera si fuera una sola persona que le resulta ser una etapa.
es una vida que tenemos que tomar en consideración. Así que cuando se permite que un niño comience el proceso de transición a temprana edad, se está ignorando la gran posibilidad, o más bien la probabilidad de que le resulte ser una etapa. Eso para mí es ser irresponsable con el niño. Pero más allá de eso, también es irresponsable en el sentido de que estos medicamentos y estos procesos hormonales, etcétera, de transición a temprana edad, todavía no hay suficiente información para saber los efectos a largo plazo. Esto es algo que comenzó recientemente, como expliqué anteriormente. No se sabe todavía los efectos que esto puede tener en la vida de una persona a largo plazo. ¿Por qué? Porque muchos de estos tratamientos lo que hacen es que impiden el proceso de pubertad. Eso es bien importante en la vida, por ejemplo, de una niña que siente que es niño, porque si se permite que pase por el proceso de pubertad, entonces su cuerpo comienza a desarrollarse y ya entonces cuando es adulta y en efecto sí es una persona transgénero, entonces es más difícil transicionar. Eso es el argumento. Y igual que si es un nene que entiende que es una niña y se permite pasar entonces en la etapa de pubertad, pues entonces su voz comienza ya a cambiar, los genitales se desarrollan, su testosterona, ¿verdad? Todo esto se comienza a desarrollar y entonces es más difícil para transicionar después de adulto. Así que ese es el pensamiento. Pero todavía estos medicamentos que impiden entonces ese proceso de pubertad, no se sabe qué efecto tiene hacer eso. Porque la pubertad es algo natural de un cuerpo. Eso es algo que tiene que suceder en la vida de un ser humano. Es una etapa bien importante para todo ser humano, independientemente de tu género o de tu sexo. Y hay estudios que confirman que hay una conexión en el desarrollo del cerebro con la etapa de la pubertad. Así que todavía no sabemos qué efecto puede tener e impedir la etapa de la pubertad en la vida de un ser humano a largo plazo. Pero a pesar de que no lo sabemos, estamos permitiéndolo y tomando decisiones una vez más a la ligera sin el conocimiento necesario. Y eso, una vez más, para mí es irresponsable. Y el último punto dentro de este paréntesis es el hecho de que si se permite que los niños comiencen el proceso de transición a temprana edad, nosotros estamos permitiendo como adultos que un niño o un joven o adolescente que todavía no tiene la capacidad mental para tomar ciertas decisiones que tienen efectos permanentes a largo plazo, como por ejemplo casarse. Nosotros no permitimos a un menor de edad casarse. ¿Por qué? Porque eso es una decisión de toda la vida. Eso es una decisión que puede entonces arrepentirse después de adultos. Incluso muchos adultos cuando se casan se arrepienten después. Así que mucho más un niño o un joven, un adolescente. No permitimos que los niños tomen este tipo de decisión porque entendemos que todavía no tienen la capacidad para hacerlo. O sea, imagínense en algo tan trivial como hacerse un tatuaje. Es ilegal permitir que un niño, por lo menos en Estados Unidos, Puerto Rico, que se haga un tatuaje. No se puede hacer un tatuaje. Un menor de edad no se puede hacer un tatuaje. ¿Por qué? Porque un tatuaje, aunque hoy día hay métodos para removerlo, por lo general el tatuaje es algo permanente. Entonces no podemos permitir que un niño, un joven o adolescente tome una decisión acerca de su cuerpo que puede ser permanente para el resto de su vida, que mañana se puede arrepentir. Sabemos que los niños y los jóvenes y los adolescentes son personas que son inconsistentes, cambian de un día para otro. Un niño puede estar enojado ahora y contento en 5 minutos. Un joven o adolescente puede estar feliz hoy y mañana estar deprimido. Hoy sabe que lo que quiere ser es un científico, pero mañana dice, no, la ciencia no me gusta, lo que quiero ser es un maestro o otra cosa. Sabemos que los niños y los jóvenes y los adolescentes son inconsistentes en ese sentido. Sin embargo, a pesar de que no les permitimos casarse o no les permitimos tomarse una decisión tan trivial como lo que es un tatuaje, pero vamos a permitir que tomen una decisión tan increíblemente significativa para ellos, para su futuro, como cambiar de sexo, cambiar su género. Eso no parece irracional. A mí sí. Para mí es absurdo permitir que un niño que no tiene la capacidad para decidir si se debe o no se debe hacer un tatuaje, decimos que sí tiene la capacidad para decidir cuál género es. Especialmente cuando entendemos, y especialmente en el mundo que estamos viviendo, que los niños especialmente tienen mucha confusión en su mente, que muchas de las cosas que ellos piensan y sienten son cosas aprendidas, son conductas aprendidas, y fácilmente se pueden confundir y se pueden influir por las cosas que están experimentando en su vida. Y sin embargo, a pesar de esto, estamos permitiendo que un niño dicte cuál es su género, dicte cuál es el género con el cual quiere vivir para el resto de su vida. Una vez más, eso para mí parece ser irresponsable. Habiendo dicho todo esto y cerrado entonces en paréntesis, ahora podemos seguir hacia adelante al próximo punto de este video, que es el tema central del video, y es el asunto si en efecto deberíamos de permitir o no que el transgénero o la persona utilicen el baño
del género con el que ellos se identifican, especialmente lo que son los niños y los jóvenes y los adolescentes en las escuelas públicas. Y hay dos puntos principales que yo quiero tocar en cuanto a esto. El primer punto tiene que ver con lo que es la igualdad, porque el tema principal o la razón principal por la cual se está abogando para permitir esto en las escuelas públicas y de forma general es porque lo que se están exigiendo, según ellos, es igualdad. Lo que quieren es la igualdad de derechos, que si tú eres un hombre y una mujer y te es permitido utilizar el baño según tu sexo o género, pero entonces ellos deberían de ser permitidos también utilizar el baño según su sexo o más bien su género. Así que esto es un asunto de igualdad de derechos. Y esto tiene un argumento bien válido a su favor. La realidad del caso es que si una persona ha transicionado, ya esta persona, independientemente del sexo con el cual nació, ahora es otro sexo físicamente hablando porque ha transicionado. Oye, yo entiendo, y muchos quizás no estén de acuerdo conmigo, pero independientemente de tu opinión, de nuestra opinión, sobre si es bueno o malo ser transgénero o transexual, ¿verdad? Esto especialmente para los cristianos, que sabemos que tenemos una perspectiva bastante fuerte en cuanto a estos temas. Pero independientemente de nuestra perspectiva en cuanto a eso, si una persona en efecto es transexual, ha hecho la transición, oye, no debería de haber ningún problema con que ellos utilicen el baño del género con el cual ellos se identifican. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los transexuales nosotros ni siquiera los reconocemos. Estamos haciendo una pelea por algo un asunto que ni tan siquiera es un problema real. Sabrá Dios cuántas veces nosotros hemos compartido un baño con un transexual o incluso con un transgénero, quizás un transexual, y no nos hemos dado cuenta. Así que el problema, yo creo que si físicamente la persona ha transicionado, es un transexual, yo creo que en ese asunto nadie tiene ningún problema. El problema más bien es con el aspecto de transgénero, de personas que simplemente se identifican con un género a pesar de que su cuerpo es otro. Y yo pienso que esto no es un asunto de igualdad. Esto no es un asunto de igualdad de derechos, porque si fuera un asunto de igualdad, la igualdad no es, esto es lo que nosotros pensamos y ahora ustedes tienen que afincarse a eso. No importa lo que piense la mayoría, no importa la incomodidad que tú puedas sentir, yo tengo el derecho de utilizar el mismo baño que yo me identifico con ese género. Eso no es igualdad para mí, eso es una imposición. El incomodar y poner en peligro la seguridad de la gran mayoría de la población simplemente para acomodar un porcentaje tan pequeño como lo que es la comunidad transgénero y transexual, que según algunas estadísticas, porque no hay muchas estadísticas en cuanto a esto, pero las estadísticas que yo he buscado, que yo he leído, el porcentaje de transgénero es menos de 1% de la población. Así que se está incomodando al 90% de la población, ¿verdad? O menos, porque hay personas que están de acuerdo con estas medidas, para acomodar al 1%. Eso para mí no es igualdad. ¿Sabes lo que sería igualdad? Igualdad en cuanto a este tema sería algo bien increíblemente simple, y es lo siguiente. Número uno, que se haga una ley que haga que todos los baños de ahora en adelante son unisex. De ahora en adelante todos los baños son para hombres y para mujeres. Se elimina el problema. Ya no hay discrimen, ya no hay una distinción de género. Eliminamos la distinción de género en los baños de hombre y mujer. Entonces ya nadie se siente discriminado. Eliminamos el problema por completo y eliminamos incluso la diferencia, por lo menos en el uso de los baños, de hombre y mujer. Así que si queremos verdadera igualdad, eso es igualdad. La igualdad no es imponer, incomodar a un grupo de personas para acomodar a otro. Eso no es igualdad. Ahora bien, no todo el mundo se siente cómodo o cómoda compartiendo el baño con el sexo opuesto, así que eso realmente no es la solución viable. La solución viable acomodaría a todos los grupos. Se tiene que tomar en consideración estas personas como yo me incluyo, que no se sienten cómodos compartiendo el baño con el sexo opuesto, aunque yo lo hago si lo tengo que hacer, pero no todo el mundo se siente igual. Así que la verdadera igualdad, si queremos igualdad, hay que tomar en consideración, sí, ese porcentaje pequeño que exige que se les permita utilizar los baños que ellos quieran utilizar, pero también hay que tomar en consideración las personas que no se sienten cómodas con esto y que no se sienten seguros o seguras con estas medidas. Hay que tomar en consideración a todos. Eso es verdadera igualdad y eso se impone o se resuelve de la siguiente manera. Una ley que establezca que todas las escuelas públicas o todos los baños públicos se haga un baño adicional, no para los transgéneros o transexuales, porque eso sería segregación, eso sí sería discrimen, pero un baño adicional unisex encima de los baños de hombre y de mujer. Persona que no se siente cómoda
compartiendo el baño con el sexo opuesto, con otras personas, pero utilizan el baño del hombre o de mujer. Pero personas que no les importa eso, personas que no se sienten incómodas o que no tienen problemas de seguridad compartiendo el baño con sexo opuesto, pues mira, utilizan el baño unisex. Así todo el mundo tiene su baño, todo el mundo se siente cómodo, todo el mundo se siente seguro. Eso sería igualdad. Igualdad no es incomodar a este grupo para acomodar a este otro grupo. Eso no es igualdad, eso es imponerse por encima de la opinión pública o de otras personas. Eso para mí es discrimen. Eso para mí no es igualdad de derechos. Así que esto se resuelve sencillamente estableciendo un baño adicional unisex, aparte del baño de hombres y el de mujeres. Pero el hecho de que no han tomado esta medida que es tan simple y es tan obvia y no hay que cambiar nada en las escuelas, simplemente asignar un baño adicional que sea unisex. Algo tan simple, tan sencillo, el hecho de que no se ha tomado esto como una opción, para mí demuestra que lo que quieren no es igualdad, lo que quieren es imponer su pensar en el resto del mundo. Porque fíjate, lo que acabo de decir, que el porcentaje de personas transgénero y transexuales es menos de 1% de la población. Sin embargo, el porcentaje de mujeres que han sido violadas o han sido víctimas de abuso sexual es 20%. El 20% de las mujeres en nuestro país han sido víctimas de violación o abuso sexual. Y muchas de estas mujeres no se sienten cómodas, tienen un trastorno mental a raíz de este abuso, a raíz de esta violación, lo cual es entendible, y no se sienten seguras, no se sienten cómodas compartiendo el baño con una persona que físicamente parece ser del sexo opuesto. No se sienten cómodas, no se sienten seguras. Y sin embargo, estamos ignorando al 20% de las mujeres que son víctimas de violación y de abuso sexual para acomodar al menos de 1% de las personas que se identifican como transgénero y transexuales. Y algunos de ellos, me atrevo a apostar que no todos están exigiendo este derecho. Pero eso para mí entonces no es igualdad, eso no es igualdad. Estamos incomodando a un grupo de personas para acomodar a otro. Eso no es igualdad. Si queremos igualdad, vamos a trabajar para la igualdad, pero no vamos a imponer cosas. De la misma forma que nosotros como cristianos no podemos imponer nuestro pensar en la sociedad no debería de imponer su pensar en nosotros, no debería de imponer su pensar en los demás grupos de las personas. Tenemos que tomar en consideración a todos por igual, especialmente a estas personas que han sido víctimas, estas mujeres que han sido víctimas de abuso y de violación. ¿En dónde están sus derechos? ¿En dónde están sus derechos? Sus derechos no son tan importantes como el menos de 1% de transgénero y transexuales. Vamos, eso para mí no está bien, no está bien como sociedad. Estamos permitiendo algo que no está bien. El segundo punto tiene que ver más bien con esto de identidad de género como tal, o esta disforia de género, o este aspecto de ser transgénero, o transexual, pero específicamente transgénero. Y el problema que yo estoy teniendo con esto es el siguiente. Porque un transgénero, ¿verdad? O por lo menos el caso más común de un transgénero es un hombre, una persona que nace masculino, que se identifica con el género opuesto. Se identifica con entonces el sexo femenino. Es decir, yo soy hombre o nací hombre, pero yo me identifico como mujer. Ese es el caso más común de lo que esto es transgénero. Y yo tengo un grave problema con esto y es el siguiente. ¿Qué significa identificarte con un género? Y más bien, ¿qué significa ser mujer? Y yo he buscado mucha información sobre esto en el internet, he hecho la pregunta a varias personas, he tenido conversaciones con varias personas, he visto la opinión de personas que en efecto son transgéneros o transexuales y nadie me puede contestar esta pregunta. ¿Qué significa ser mujer? Porque fíjate, yo como sexo masculino digo ser mujer. ¿Qué quiere decir eso? Porque como acabamos de establecer al principio, ser transgénero o transexual no tiene nada que ver con la orientación sexual. Así que ser mujer no significa tener una atracción sexual hacia un hombre. El caso más claro de esto es Caitlyn Jenner, una vez más. Así que ser mujer no significa tener una atracción sexual hacia otra mujer, además de que hay mujeres que son lesbianas y bisexuales. Ser mujer entonces no tiene que ver con la atracción sexual, ¿está bien? O la orientación sexual. Ser mujer entonces al parecer tampoco tiene que ver con el cuerpo con el cual tú naces. No tiene que ver con si tienes senos o no tienes senos, o si con tus genitales femeninos o no. Ser mujer al parecer no tiene nada que ver con el sexo de una persona.
Porque por eso es que las personas sienten disforia de género, es por eso que las personas son transgénero y eventualmente transexuales, porque en efecto nacieron con el cuerpo equivocado según ellos. Así que estamos diciendo que ser mujer no tiene nada que ver con la atracción física o sexual, la orientación sexual, no tiene nada que ver con el cuerpo con el que se nace, no tiene nada que ver con el sistema reproductivo, o sea, no, el cuerpo externo ni el cuerpo interno tampoco. Pero entonces, ¿qué significa ser mujer? ¿Qué es lo que define una mujer? ¿Qué es lo que esta persona está sintiendo que lo identifica con el género opuesto? Porque fíjate, yo como hombre, si tú me preguntas qué significa ser hombre para ti, pues yo instintivamente yo digo, ser hombre, yo siento que yo soy hombre porque tengo este cuerpo masculino. Y eso soy yo. Yo entiendo que no todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero si me preguntas a mí, Manuel, ¿qué significa para ti sentirte hombre? ¿Por qué tú eres hombre? Y yo le voy a contestar porque yo tengo este cuerpo físico que tiene entonces los genitales masculinos. Tengo este elementos que son masculinos en mi cuerpo físico, interior y externamente. También siento que soy masculino porque siento una atracción sexual hacia el sexo opuesto, que es la mujer. Y no estoy diciendo aquí que si tú eres homosexual, entonces no eres hombre. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que yo personalmente si me siento hombre porque mi cuerpo me lo dice y porque tengo una atracción sexual hacia el sexo opuesto. Y más allá de eso, tengo muchos atributos, muchas características que pegan con esto que describimos por lo general como hombre. Mis gustos, mis características, mi personalidad, mi forma de hablar, expresarme, mi forma de pensar. Yo soy una persona bien práctica, no soy tan emocional y por lo general se asocia las emociones con las mujeres y los pensamientos, los pensamientos analíticos y prácticos a los hombres. Y no estoy tratando de estereotipar a nadie, pero el punto es que yo sé lo que significa ser hombre para mí. Pero sin embargo, estas personas que dicen ser transgénero no han podido, por lo menos yo no he visto a nadie que me identifique, me diga qué significa ser mujer. Cuando decimos que el género de una persona no tiene nada que ver con su orientación sexual, no tiene nada que ver con el cuerpo externo que tiene, su físico, no tiene nada que ver con su biología, o sea, no tiene nada que ver con su cuerpo interno, sus genitales, su sistema reproductivo. Pero entonces, ¿con qué tiene que ver? ¿Qué es lo que identifica el género de una persona? Porque fíjate, estoy casi seguro que muchas personas que me escucharon ahora mismo describir el por qué yo me siento hombre, muchas personas quizás lo están escuchando o viendo este video diciendo, no, viste, esos son estereotipos de género y de identidad que la sociedad te ha impuesto. Nosotros no nos han criado con el pensamiento de que un hombre es esto y una mujer es lo otro. De hecho, uno de los agendas hoy día de muchas personas, especialmente lo que sean mujeres, las feministas, el movimiento de feminismo, están tratando de romper con esa división de género, están tratando de romper con esos estereotipos de género. Están diciendo, no, es que la mujer no tiene que vestir de esta forma, no tiene que gustarle estas cosas, no tiene que comportarse ni hablar de esta forma, no se tiene que vestir de esta manera, ni tener el cabello de esta forma, no tiene que maquillarse, etc. Y yo entiendo el punto que están tratando de establecer en cuanto a eso. De hecho, ese asunto es un tema bien debatible y bien válido hoy día, pero cuando yo veo por un lado que las personas están diciendo no hay ninguna, esas divisiones, esas distinciones de género son impuestas por la sociedad y están tratando de romper con esos estereotipos, pero por otro lado veo este grupo de personas transgénero y transexual diciendo, no, pero es que yo me identifico con cierto género, veo una confusión aquí, veo una contradicción aquí. Porque si tú dices que tú te identificas con un género, significa que en tu mente hay algo que identifica ese género. Pero por otro lado, la sociedad está intentando romper con esos atributos, esas características que identifican a los géneros. No podemos tener las dos cosas a la misma vez. O hay unas características que distinguen un género y otro, y por lo tanto la persona se puede identificar con esas características, o no existen esas características y por lo tanto las personas no se pueden identificar con ellas. Así que no podemos tener las dos a la misma vez, pero eso es exactamente lo que estamos teniendo en esta sociedad. Estamos teniendo unas ideas contradictorias y no nos hemos dado ni tan siquiera cuenta de esto. Así que vuelvo y pregunto, y si alguien me puede contestar que está viendo este video, especialmente alguien transgénero o transexual, ¿qué tú quieres decir cuando tú dices que te sientes mujer? ¿O qué significa ser una mujer? ¿O qué significa ser un hombre? ¿Qué significa eso de género para ti? Yo entiendo que este término no es uno claro y conciso, es bien ambiguo, se presta para muchas cosas, entonces es por eso que estamos permitiendo este movimiento, estamos tomando estas decisiones legales y sociales sin tener claro los conceptos, sin tener claro la idea. Eso es bien peligroso. Y vemos esta confusión dentro de la misma comunidad transgénero y transexual, o más bien dentro de la comunidad LGBT. ¿Por qué? Porque una de las razones principales por la cual se ha logrado tanto dentro de esta comunidad, por ejemplo, en la decisión de la Corte Suprema de los matrimonios entre parejas del mismo sexo,
Una de las razones es porque se ha afirmado que en efecto, si una persona nace de una forma, entonces eso es su forma de ser, eso es natural. Una persona homosexual nace con esa orientación sexual según el mundo, ¿verdad? Según el mundo, ellos piensan de esta forma. Así que si una persona homosexual nace de esta forma, ¿quién eres tú para discriminar contra mí? ¿Quién eres tú para impedirme ser feliz y vivir mi vida con el sexo o con la orientación sexual con el cual nací? Eso es dentro del mismo movimiento LGBTT. El argumento de que nacimos de esta forma, por lo tanto permíteme ser de esta forma. Yo soy lo que yo nací. No puedo controlar eso. Sin embargo, dentro de ese mismo movimiento están los transgéneros y transexuales que están diciendo, no, yo nací de esta forma, pero no soy así. Yo nací con este cuerpo, pero no es mi cuerpo, yo soy otro género. Y eso para mí yo lo veo como una contradicción. Por un lado dicen que si nacen de esta forma, pues entonces hay que permitir que vivan así, pero por otro lado están diciendo, no, nacimos de esta forma, pero queremos cambiar. ¿Cuál de las dos es? Entonces significa que que vamos a llegar a un momento en la sociedad en donde cada cual simplemente puede hacer lo que le dé la gana, independientemente de lo que nacen o no nacen, independientemente de lo que piensan o sienten o no. Eso para mí se está perdiendo, se está saliendo de control. Estos términos, estos conceptos contradictorios y conflictivos y confusos, están entonces nosotros en base de esos conceptos que no tenemos claro, estamos tomando decisiones a la ligera, como dije anteriormente, y eso para mí es irresponsable y no es sabio, no es sabio. Así que claramente nos falta mucho por aprender, mucho por entender, mucho por definir y aclarar. Estamos tomando estas decisiones sin entender todo bien primero, sin saber los efectos a corto y a largo plazo, sin entender bien los conceptos que estamos utilizando en estas decisiones. Eso para mí es responsable. Quiero terminar este video con varios pasajes bíblicos, con 3 nada más, que afirman todo esto que yo acabo de decir. El primero es en Lucas 14, 28 al 30. Dice así: porque quién de vosotros, esto es Jesús hablando, porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y aquí el mensaje es sencillo. Antes de tomar una decisión seria, antes de tomar cualquier decisión, tenemos que sentarnos y analizar bien las cosas. Vamos a detenernos un momento como sociedad. Vamos a dejar de llevarnos por las emociones y por el fervor de la opinión pública y por tratar de ganar votos en las elecciones. Vamos a intentar a tomar decisiones sabias y racionales. ¿Y cómo lo hacemos? Deteniéndonos por un momento. Vamos a detenernos, vamos a estudiar bien el tema, vamos a aclarar bien los términos, vamos a estudiar bien los efectos a corto y a largo plazo. Vamos a ver lo que es y lo que no es. Y en base de eso, tomamos decisiones. Pero tomando decisiones como las estamos tomando en este momento, sin tomar en consideración todos estos factores que he mencionado aquí en este video, sin tomar en consideración la seguridad de nuestros niños, de nuestras niñas, de estas personas que han sido víctimas de abuso y de violación, o sea, sin tomar en consideración todos estos factores, eso no es sabio. Eso no es sabio, y decisiones que se toman a la ligera, sin sabiduría, sin conocimiento, van a tener efectos bien negativos para la sociedad a largo plazo. No esperemos hasta que lleguen esas consecuencias para entonces arreglar nuestras decisiones en el pasado. No, vamos a detenernos y vamos a tomar decisiones sabias con el conocimiento apropiado. El otro pasaje que quiero leer es en Mateo 19, del 4 al 5. Dice, él respondiendo les dijo, esto es Jesús una vez hablando, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, o sea Dios, el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Y aquí Jesús está hablando de lo que es el divorcio específicamente, pero el punto que él está tratando de establecer aquí, el punto principal, es que Dios nos creó con un orden. Nos creó de una forma en particular. El orden del mundo no lo establece el ser humano, lo establece Dios. Hay un orden correcto y un orden errado. El ser humano en este momento, yo opino que estamos tomando decisiones que nos están llevando bajo el orden o bajo el camino errado, equivocado. Tenemos que buscar cuál es el orden que Dios estableció. Y ese es el orden correcto en el cual nosotros tenemos que establecernos. Porque las cosas que están pasando en este mundo son el resultado, número 1, de tomar decisiones a la ligera sin el conocimiento apropiado. Número 2, del pecado que nos ciega. Un pecado que ha distorsionado nuestra perspectiva, ha distorsionado el mundo en el cual nosotros vivimos. Y para tomar decisiones correctas tenemos que entender cuál es el orden correcto. Y ese orden lo estableció Dios, hombre y mujer. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y el último pasaje es Efesios 4, del 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
La Biblia nos enseña que el que cree en Jesucristo, criatura nueva es. En ese momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Cristo nos hace criatura nueva. Jesús nos enseñó en algún momento dado que para entrar al reino de los cielos tenemos que nacer de nuevo, y a eso es lo que él estaba refiriéndose, a ser criaturas nuevas en él, permitir que él nos transforme. Y aquí en el pasaje que acabo de leer en Efesios 4, Pablo lo que está diciendo es precisamente eso. Él está diciendo, sí, tú eres una persona, tú tienes cierta personalidad, ciertos atributos, ciertos gustos, ciertos disgustos, tú tienes una forma de ser, una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de vivir tu vida. Pero en el momento que nosotros conocemos a Cristo, ese viejo hombre, esa vieja vida deja de ser. Nosotros tenemos que dejar eso atrás. Entonces comenzar un camino nuevo en Cristo, permitir que Cristo more en nosotros, nos transforme de dentro hacia afuera y conformarnos entonces a su imagen y su semejanza. En otras palabras, sí, yo no niego que existen personas transgénero y transexuales. Yo no niego que existen personas que son homosexuales. De la misma forma que yo no niego que existen personas heterosexuales o personas que son cuánta cosa hay. Nosotros somos una persona en particular desde nacimiento y algunas cosas que adquirimos en el camino. Pero independientemente de quién tú eres, hoy, en el momento que nosotros conocemos a Cristo, Cristo nos transforma. Nos transforma. El deseo de Dios para nosotros no es que nosotros sigamos siendo quien nosotros somos, porque quien nosotros somos imperfectos, somos pecadores, no importa cuál sea el pecado, llámale lo que tú quieras llamarle. Pero nosotros somos imperfectos, somos pecadores, y Cristo quiere conformarnos a su imagen perfecta, su imagen santa, su imagen que nosotros entonces a través de esa imagen nosotros podamos ser como Él y ser salvos y disfrutar del reino de los cielos, disfrutar de la vida eterna, disfrutar de la salvación y de felicidad eterna. Así que independientemente de quién nosotros somos, no importa quién yo soy, lo que importa es quién Cristo es. Y entonces ese es mi estándar. Tenemos que proseguir hacia la meta es ser como Cristo, y ese es el mensaje que yo quiero establecer aquí hoy. El mensaje principal en cuanto a este tema y los temas en generales. Nosotros como sociedad nos hemos vuelto demasiado egocéntricos, el yo, y lo único que a nosotros nos importa es el yo, quien yo soy. Pero en muchas ocasiones quien yo soy no es la persona que yo debería o podría ser. Y no estoy diciendo, si eres transgénero, transexual o homosexual, tienes que cambiar hoy. No, lo que estoy diciendo es que vamos a estar dispuestos a someternos por completo a Cristo. ¿Quién tú eres? Vamos a entregárselo a Cristo. ¿Quién yo soy? Yo se lo entrego a Cristo. Y vamos a permitir que Él dicte quién nosotros somos. Y con eso entonces mi respuesta a este tema de transgénero, transexual y los usos de los baños. Si les gustó el video, recuerden darle like, subscribe. Debajo del video tengo todos los links de la cita que mencioné en el video. Y nada, compártanlo con otras personas y hasta la próxima. Gracias por ver este video. Entiendo que es un poquito largo, pero nada, Dios los bendiga.